Como dijimos, hermanos, para un poco de contexto en lo que miramos la última vez, de los versículos 8 al 11. Recuerdan, hermanos, que la circuncisión fue una señal. Y vamos a, si quieren, vamos allí a Colosenses, hermanos. Bueno, ustedes ya están ahí. Dejen, yo voy aquí. Colosenses, capítulo 2. Del versículo 8 al versículo 11, para dar un poco de contexto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y a vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo, hermanos. Recuerden, hermanos, que uno de una de las falsas enseñanzas que estaba en la iglesia de Colosas era, hermanos, es que los hermanos se tenían que circuncidar para poder llegar a una salvación plena, hermanos. Y Pablo, hermanos, rápidamente pues refuta. Recuerden el versículo que ellos probablemente tenían en mente, Hechos capítulo 7, 8, que dice: y les dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y los circuncidó al octavo día, e Isaac y a Jacob y a las 12 patriarcas. Génesis 17, 11. Circuncidéis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, y a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Quizás estos falsos maestros tenían en mente, hermanos, este versículo de Génesis capítulos 17, donde dice que esta señal será por pacto perpetuo. Entonces ellos decían, aquí dice Moisés eso, entonces tenemos que seguir lo que Moisés dice, hermanos. Pero recuerden que Pablo, hermanos, les dice la carta a los romanos refutando lo que estos falsos maestros creían acerca de la circuncisión. Romanos 8, 2, 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si quebrantan la ley, aunque estés circuncidado, no te va a aprovechar de nada, no te aprovecha de nada. Entonces, por eso Pablo refuta, hermanos, la enseñanza que estos hermanos falsos estaban ahí en la iglesia de Colosas, hermanos. Y Pablo, hermanos, pasa de hablar de la circuncisión al bautismo. El bautismo, hermanos, simboliza la unión del creyente con Cristo, dice el comentario de Barclay, cito: cualquier sacerdote puede circuncidar el prepucio de un hombre, pero solo Cristo puede llevar a cabo esa circuncisión espiritual que implica extirpar de la vida todo lo que impide ser un hijo obediente de Dios. Cualquier sacerdote, dice él, puede circuncidar el prepucio de un varón, pero únicamente Cristo puede llevar a cabo esa circuncisión espiritual del alma en la persona, hermano. Solamente Cristo, hermano, puede llevar esa circuncisión y extirpar de la vida todo lo que impide ser un hijo obediente a nuestro Señor, hermanos. Vamos a entrar ahora acá al texto, hermanos. Como tema ya les dije, el triunfo de Cristo en la cruz. Dice el versículo 12: sepultados con él en el bautismo. Al ser sepultado, hermanos, dice Pablo, con él en el bautismo, la unión del creyente con Cristo se lleva a cabo mediante la salvación. O sea que cuando tú, hermanos, eres regenerado por Dios, eres bautizado en el momento de la conversión de tu vida. Eres bautizado, hermanos, por medio de Cristo cuando el momento de la conversión de tu vida llega. Dice 1 Corintios capítulo 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Dice el comentario de Barclay, hermano, dice: la única circuncisión verdadera tiene lugar cuando una persona muere y resucita con Cristo en el bautismo, de tal manera que no es solamente una pequeña porción de su cuerpo lo que se imputa, sino toda su naturaleza pecadora recibe la vida nueva
y la santidad de Dios en el momento de tu conversión, hermano. Eres bautizado por Cristo en el momento de tu conversión. Dice Romanos, el bautismo es solo un símbolo, hermanos, de esta realidad. Simboliza la identificación del creyente con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es algo simbólico, hermanos, que representa o se identifica el creyente con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es lo que dice Romanos capítulo 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, hermanos. Es algo simbólico, hermanos, el bautismo en agua, porque nosotros ya fuimos bautizados por el Espíritu de Dios en el momento de nuestra conversión, hermano. El bautismo en agua es un testimonio, hermanos, para la iglesia también. Se considera el bautismo como un rito. Si se considera el bautismo como un rito necesario para la salvación, viene a ser tan vano de la misma manera como la circuncisión, porque entonces nuestra salvación dependería de las obras, hermano. Hay muchas personas, hermanos, y muchas iglesias que dicen que tú tienes que ser bautizado para ser salvo. Y si se toma esa postura, hermano, entonces será nuestra salvación por obras. Entonces no es correcto, hermano, porque tú ya fuiste bautizado una vez más, hermano, por el Espíritu de Dios en el momento de nuestra conversión. Y si, y si eso fuera verdad, entonces la circuncisión y el bautismo, hermano, no serviría de nada porque sería por nuestras obras o por mérito humano. Así como la circuncisión nos habla de la muerte a la carne, así el bautismo habla de la sepultura del viejo hombre. Pablo dice que no solamente hemos muerto con Cristo, sino que hemos sido sepultados en él. Nuestro bautismo tuvo lugar en nuestra conversión, pero la expresamos en una confesión pública cuando fuimos sumergidos en las aguas del bautismo. Es lo que dice Pablo acá en 1 Corintios 12:15, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos, griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu, hermanos. Una vez más, y es bonito recalcar esto, hermano, que tú ya fuiste bautizado por Dios por medio de su hermoso Espíritu Santo en el momento de tu conversión, hermano. El Espíritu nos bautiza a todos en el momento de la regeneración para unirnos en un cuerpo con Cristo, hermanos. Por medio del bautismo hemos sido sepultados por todo lo que éramos como hijos de Adán. Toda nuestra naturaleza pecadora, hermanos, por medio del bautismo queda sepultado ahí, hermanos. Volvamos al texto. Sepultados con el bautismo, dice, en el cual fuisteis también resucitados con él, dice Pablo en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, seremos resucitados, hermanos, para toda la eternidad. Los que tienen la fe en Jesús resucitarán para vida, hermanos. Los que no tienen la fe en Jesús y han muerto resucitarán para muerte, para el castigo eterno, pero sin duda habrá una resurrección de muertos en el futuro, hermano. Si tú tienes tu fe, hermanos, puesta en Cristo Jesús, como de veras, sinceramente en tu corazón, hermanos, algún día serás resucitado con un cuerpo glorificado, hermanos, y estarás escuchando las palabras, esas hermosas palabras del Señor. Pásale, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Hermanos, esas van a ser las palabras más gloriosas y hermosas que el Hijo de Dios pueda escuchar, hermano. Pásale, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Pero también, hermano, las palabras aterradoras de Mateo capítulo 7, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. De que va a haber una resurrección, va a haber una resurrección, hermano, eterna. Los que confían en Cristo, hermanos, a una vida plena con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? Dijo un hermano por ahí que el domingo, hermanos, cuando se reúne la iglesia, será un domingo eterno en el cielo. Cuando nos reunimos a adorar a ese Dios. Ese es el propósito de venir aquí a este lugar.
adorar al Señor, aquel que vive y reina por los siglos en el cielo, hermano. Será un domingo eterno. Adoraremos, exaltaremos a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho, hizo y hace por nosotros. Si tú no estás preparado para venir aquí a adorar el domingo, hermano, a ese Dios santo el cual entonamos, quizás no estés preparado para adorar en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Dios es digno de que le exaltemos, le demos gloria y le demos honra. Resucitaremos también con Él, mediante la fe, dice, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto no es más que el poder de Dios, el mismo poder, hermanos, que levantó a Jesús de los muertos, así mismo, a todos aquellos que creen en Él, que creen que Dios Padre resucitó a Jesús de los muertos, también resucitarán con Él. Romanos 8:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, hermano. El Señor nos dará vida juntamente con Él, hermanos. Volvamos al texto. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos nuestros pecados. Pablo les dice a los hermanos de Colosas, y vosotros, ¿quién? A los hermanos de Colosas, estando muertos en pecados. Una vez más el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos de Colosas que antes de su salvación estaban muertos en sus pecados. Lo mismo que les dice Pablo a los hermanos de Éfeso y lo mismo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Antes, sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Todo lo que hacíamos nosotros era contrario a Dios, éramos enemigos de Dios, hermano, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Salmo 7:11 dice, Dios es un Dios justo y Él está airado con el impío, que dice, todos los días. No hay un segundo, hermano, que la ira de Dios esté sobre aquel que rechaza, aquel que pisotea el nombre de Cristo, hermano. Ni un solo segundo. Desde que se levanta y se acuesta, dice el Salmo 7:11, Dios es un Dios juez justo y Él está airado con el impío todos los días. Eso éramos nosotros, hermanos. Unos impíos antes sin Cristo. Antes sin Cristo. Hermanos, voy a invitar que vayas allá a Efesios, hermanos. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 2. Y vamos a leerlo lentamente, hermanos. Lentamente para mirar las grandezas de nuestro Señor y el perdón, hermanos. Efesios 2, del 1 al 10, rápidamente, hermanos. Sígueme con tu vista, yo lo leo. Y mientras leemos, examinemos, hermano. Porque esto es lo que éramos antes nosotros. Dice, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, hermano.
Si tú ahorita estás aquí, hermano, si eres salvo por la gracia de Dios, no es porque tú hayas sido bueno, hermano, ni yo. Éramos, como dice aquí Pablo, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia, hijos de ira. Si estás aquí, hermanos, porque a Dios le plació, hermanos, darte vida juntamente con Él. No porque seas mejor que otra persona o tu vecino o alguien de tu familia, no es así, hermano, sino porque a Dios le plació en su gran misericordia darte vida, hermano, darte salvación, hermano. Y esto dice, es un don de Dios. No es tuyo, no es mío. Esto es grandioso, hermano. Porque si tú te pones a pensar cuántos millones de personas hay en este mundo, o en tu familia, o en tu círculo de amistades. Dios dijo, yo agarro a Saúl. ¿Pero por qué? ¿Qué miraste en él? Por mi pura misericordia. Porque me place hacerlo, como le plació escogerte a ti. ¿Y sabes cuál es lo grandioso, hermano? Que Él te escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esto es glorioso, hermano. Es un misterio en nuestra mente finita entenderlo. Y Él dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Nos hizo sentar. No nos vamos a sentar, ni nos sentaremos. Nos hizo sentar. Está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es un misterio, hermano. ¿Quién puede hacer esto? Únicamente nuestro Señor Jesucristo, hermano. Únicamente nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria por los siglos. Dice Pablo, ustedes, Colosenses, ustedes, Efesios, ustedes, sola gracia, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero yo que soy rico en misericordia os doy vida. Pablo dice, estaban muertos de sus pecados, así como los creyentes de Colosas, de Éfeso, y así como todos aquellos antes de su conversión. Y ahí entramos nosotros, amados hermanos. Efesios 2:4, ya lo leímos, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él, porque por gracia sois salvos, hermanos. Volvamos al texto, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. La circuncisión se usaba frecuentemente en el Nuevo Testamento para describir a los pueblos gentiles. Ellos no habían sido parte del pueblo terrenal de Dios, ¿se acuerdan, hermanos? Por esa razón dice Pablo en Efesios 2:11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, quien los gentiles, en cuanto a la carne, estabais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los de la circuncisión, hermano, incircuncisión. Esto quiere decir que por medio de Cristo, hermanos, Él da vida y toda la vida de pecado ha sido perdonado y ahora somos nuevas criaturas, como lo dice 2 Corintios 5:17, te lo sabes este hermoso texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de Cristo para adelante, hermano, las cosas son nuevas, son diferentes. He aquí, todas son hechos nuevas, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Después de Cristo, hermano, para adelante, tu vida es nueva y debe mostrar obras dignas, hermano, de un arrepentimiento genuino. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, tu vida tiene que cambiar, hermano. Ya no podemos seguir como vivíamos antes. Estamos en este mundo, nos contaminamos, es verdad, pero eso ya nuestro patrón. Ya no, ya no, ya no es ese nuestro patrón. Cuando los gentiles escucharon el evangelio de verdad, hermanos, y creyeron en Jesús, Dios les concedió la salvación. Esto quiere decir que por medio de Cristo, hermanos, como ya lo dijimos,
todo pecado ha sido perdonado, hermanos, y somos ahora nuevas criaturas, hermano. Nueva criatura, mi querido hermano. La obra redentora de Dios por aquellos que han de ser salvos y fueron salvos en el momento, hermano. Volvamos al texto, dice, y os dio vida juntamente con él. Efesios 2:5, una vez más, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con él, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, como le decía ahorita, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes estaban muertos juntamente como nosotros, pero ahora ellos tienen vida, como hoy tenemos vida nosotros, perdonándonos, dice, todos los pecados. El clímax, hermano, de la obra redentora de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, fue el perdón de pecados por los que antes, hermano, nosotros estábamos muertos. Esto quiere decir, hermanos, que un acta de decretos que estaba en contra nuestra fue eliminada, fue borrada. Es lo que dice el versículo que sigue, versículo 14, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, hermano. El apóstol Pablo dice, hermanos, de un acta, hermanos, o un documento que consistía en ordenanzas que el ser humano tenía que obedecer y cumplir, hermanos, lo cual sin duda es imposible. En un sentido exacto podrían ser los 10 mandamientos, al cual, hermanos, no pudimos cumplirlos, ni nadie podrá cumplirlos a la perfección. Y miren, hermanos, hablando de los 10 mandamientos, vamos a hacer aquí, vamos a hablar únicamente de 3, hermano, y vamos a examinarnos, hermano, para que veamos que la palabra es viva y la ley del Señor, hermanos, es viva sin duda. El octavo mandamiento, no robar, hermano. No robar, dice aquí. Hermano, si tú vas a la tienda o al mercado y ves un hermoso racimo de uvas ahí y se te antoja y lo tomas y lo comes sin haberlo pagado, hermano, eso es un robo. O simplemente fue un ejemplo, pero en otras cosas, quizás un dulce, algo, hermano. Y si tú lo haces, hermano, la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Quebrantamos la ley. Si tú dices, bueno, hermano, yo no he robado hasta ahora. Bueno, el 9º mandamiento, falso testimonio, mentira, hermano. ¿Cuántos de nosotros no hemos mentido, hermano? Que mentirita blanca, no hay mentirita blanca, hermano, es pecado delante de Dios, y si lo haces, hermano, quebrantas la ley de Dios y por lo tanto tienes que morir por ella, hermano. Y dices, bueno, hermano, quizás yo yo tampoco digo mentiras. Bueno, ¿qué tal de la codicia, hermano? Quizás codiciamos cosas que no tenemos. El punto, hermano, es de que estoy seguro de que ninguno de los que estamos aquí podíamos obedecer la ley de Dios al máximo, por un mandamiento, hermano, que sin duda lo hacemos. Estamos, hermanos, perdidos. Mira lo que dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no las cumplimos, hermano, dice Pablo aquí, maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley. ¿Ves? Pablo les dice a los creyentes de Colosas, esta acta estaba en su contra porque eran incapaces de obedecer. Tanto judíos como gentiles, ambos estaban muertos en sus delitos y pecados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, judíos, griegos, de todas las naciones, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Han quebrantado la ley de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, hermano. Ese es el precio. El resultado de nuestro pecado, hermano, es la muerte, muerte física y muerte espiritual, sin duda, por toda una eternidad. Pero dice si la siguiente frase de este versículo 6:23 de Romanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Volvamos al texto.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. El apóstol Pablo dice, hermanos, a los hermanos de Colosas, que esta acta, hermanos, cada palabra, hermanos, que se decía del culpable, hermanos, era usado en su contra. No había nada a su favor. Dice Pablo que esa carta nos acusaba, hermanos. Y como les digo, en un sentido podrán ser los 10 mandamientos. Esa carta, los 10 mandamientos, hermanos, nos acusaba, nos era contraria, estaba enfrente de nosotros. Pero dice la siguiente frase del versículo, quitándola de en medio, dice John MacArthur, hermanos, con esta frase, y cito, los documentos antiguos se escribían con frecuencia en un papiro, un material parecido al papel, hecho a partir de juncos o vitelas sacadas de pieles de animales. La tinta usada no debía contener ácido ni mojar el material escrito, ya que la tinta permanecía en la superficie, podía ser quitada frotando en caso de que el escriba deseara reutilizar el material. Pablo dice aquí que Dios borró nuestro certificado o el acta que estaba en nuestra contra. Fin de la cita. Este era un papel, un papiro, hermanos, donde el escriba escribía, no tenía que ser mojada ni tocada, hermanos, porque el escriba quizás frotándola le podía quitar la tinta y podía volver a usar el papiro, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué tantas cosas, hermanos, en esa acta no había en contra de nosotros? Amada iglesia, el único documento o la única acta que mostraba nuestra culpabilidad fue borrada de nuestro expediente. Ya no se encontraron pruebas para acusarnos. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El acta que era contraria, hermanos, Él la quitó de nosotros. Ya el expediente quedó borrado, ya no hay nada, hermanos, que te acuse, porque dice Isaías, yo soy el que borró tus rebeliones y jamás me acordaré de tus pecados, dice el texto, y clavándola en la cruz. Se dice, hermano, que la lista de delitos de un delincuente crucificado se clavaba en la cruz junto al delincuente para declarar al pueblo los delitos y las transgresiones por las cuales era castigado. Cuando crucificaban a alguien, hermano, que la gente miraba ahí, hacían ellos una lista y la clavaban en la cruz, por si alguien pasaba por ahí y de repente se interesaba, bueno, pues ¿qué hizo este? Bueno, estaba esa acta ahí clavada en la cruz y podía leer, ladrón, está aquí por homicida, está aquí por rebelde, por tantas cosas, hermano. Toda la gente miraba, oh, por esa razón entonces está aquí. Por esa razón entonces está aquí. Recuerdan, hermanos, cuando a Jesús lo crucificaron, ellos clavaron un letrero arriba, hermanos, que decía, pues el Evangelio de Juan nos dice, 19:18, he ahí le crucificaron con él a otros dos, a un lado, a cada lado, a uno del otro, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino di que él dijo, soy el rey de los judíos. Uno de los motivos por el cual crucificaron a Jesús fue porque los judíos decían que Jesús había dicho que él es el rey de los judíos. Por eso clavaron ese letrero ahí para que la gente se acercara y mirara y dijera, lo clavaron porque él decía que era rey de los judíos. ¿Ven? Tenía que haber algo ahí que identificara el por qué lo estaban crucificando. No nomás lo crucificaban nomás por así. Esa acta, hermanos, la clavaban en la cruz y decía el motivo por el cual la persona que estaba ahí clavada, hermanos, era crucificada de esa manera, hermanos. Amada iglesia, nosotros debimos de estar en esa cruz sin duda por nuestros pecados, nuestras rebeliones, hermano. Una larga lista de pecados podrían estar en nuestra contra. Y miren, únicamente vamos a tomar algunas aquí con la palabra de Dios, hermano. Algunas que sin duda
Son bastantes. Por decir, Colosenses capítulo 3, 8. Ira. Vamos a analizarnos, hermano. Ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos en los otros, que es mentira. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Romanos capítulo 3:10, y como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, estas serían unas cuantas cosas que esa lista interminable estaría en nuestra contra, hermano. Y vaya, tú te conoces, yo me conozco. Quizás le pudieras tú añadir una y mil cosas a esta lista. Pero dice Pablo, esa lista, esa acta, la cual no se acusaba, fue borrada por el sacrificio glorioso de la cruz del Calvario. Quizás algunos de los que estemos aquí aún no ha puesto su fe genuina en nuestro Señor. Y si aún no pones esa fe genuina en el Señor, esa acta aún está en tu contra. Y si, hermanos, llegaras tú a morir en esta hermosa hora, esa acta, hermanos, estará delante de ti y vas a tener un problema eterno por los siglos de los siglos. Si esa acta no ha sido borrada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que la puede borrar. Ni tus buenas obras puede hacer esto. Quizás esa acta aún esté en tu contra y tienes que analizarte. Tienes que analizarte. Esa acta, ahí está. Sin duda, hermanos, estas son solo algunas cosas, pero esta lista sería interminable. Por la muerte de Cristo en la cruz, la ley que condenaba a los hombres perdió toda autoridad que había en nuestra contra. Los pecados del creyente fueron puestos a la cuenta de Cristo y así poder satisfacer la justa y santa ira de Dios. Todas estas listas interminables fueron puestas a la cuenta de Cristo y Él las pagó por ti. La santa y justa ira de Dios vino a ser satisfecha por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tú debiste estar ahí, yo debí estar ahí. Yo debía ser despedazado ahí. Pero el Señor tomó tu lugar, tomó mi lugar y borró la acta que nos era contraria, hermanos. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esta palabra de redimir es comprar, hermano. Es como la idea, hermanos, en aquel tiempo había mercados de esclavos, como ahorita hay mercados donde hay verdura. Bueno, en aquel tiempo también. Pero aquí ya no hay esclavos donde mercados de esclavos. Entonces aquel rey o aquel adinerado, hermanos, llegaba a ese mercado de esclavos y agarraba al más fuerte, al joven, al que le podía servir. Y él lo compraba, lo redimía. La idea del apóstol Pablo es esa, que nos ha redimido, nos ha comprado a nosotros. Aquel rey, hermanos, agarraba lo mejor, lo más fuerte, lo que más le podía servir. El Señor agarra lo más vil, lo más menospreciado, hermano, que somos nosotros.
Él nos redime, nos compra. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban a fin de que recibiéramos la adopción de sus hijos. Él nos redime, nos compra, nos adopta como sus hijos y nos ama, hermanos, con un amor eterno, con un amor eterno. Volvamos al texto, hermanos, verso 15. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, y despojando a los principales y a las potestades, por medio de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz, dice Pablo, que Jesús derrotó a Satanás por completo, junto con sus demonios o ángeles caídos, como lo dice el autor del libro de Hebreos 2:14. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Ves, hermano? Por medio de su muerte y resurrección, destruyó, los despojó, los dejó sin armas a todo principado y a Satanás y a sus seguidores, hermanos, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto declara que Jesús ha vencido a Satanás y a todas sus huestes de maldad. Cristo ha vencido el poder de las obras del mal. Satanás fue vencido, ya que la justicia perfecta fue proveída para el hombre y no solo los derrotó, sino que también, dice Pablo, los exhibió públicamente. La Nueva Versión Internacional dice del versículo 2:15, y desarmó los poderes y a las potestades, y por medio de él un desfile, dice que lo desfiló. Entonces, este tiene, hermanos, la idea, hermanos, dice, el lenguaje utilizado en este pasaje permite imaginar la escena de un general romano después de haber obtenido la victoria, exhibiendo en un desfile público a los cautivos que acababa de derrotar a todo largo de las calles de Roma. Cuando un rey salía, hermanos, a pelear en contra de otro rey y ese rey ganaba la victoria, él agarraba, hermanos, allá personas cautivas y cuando iba entrando a la ciudad de Roma, hermanos, él entraba con un desfile como triunfante, hermanos, y atrás de él a las personas que había llevado cautivas al rey derrotado, lo traía, hermanos, desfilando tras de él. El pueblo, hermanos, hacía fiesta porque este rey había vencido y traía derrotados a los reyes al cual él había vencido. Y la idea aquí el apóstol Pablo dice que él, hermanos, los despojó y triunfó sobre ellos en la cruz, hermanos. Isaías 53:13. Por tanto, dice, yo le daré como parte con los grandes y con lo fuerte repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Pablo dice que Jesús es el gran victorioso, hermanos, el Rey de reyes y Señor de señores. Él triunfó sobre Satanás en la cruz, hermano. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjense, hermano, esto es grandioso, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, hermano, que interrumpa el amor del Señor para ti. Él pagó todo en esa cruz del Calvario. Él triunfó en esa cruz del Calvario. Él tomó tu lugar en esa cruz del Calvario. La ira santa y justa de Dios ahí quedó satisfecha. Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. La justicia que demandaba la ley fue cumplida con la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Dice Romanos capítulo 6:14, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pecamos, sí, pero ya no estamos bajo ese yugo de esclavitud del pecado en el cual estábamos, hermano. El pecado ya no tiene poder sobre ti ni sobre mí, y solo pudo pasar esto mediante la obra redentora de Cristo. Pecamos, estamos en esta naturaleza, pero eso ya no es nuestro patrón, hermano.
Somos nuevas criaturas. Ahora Cristo nos ha redimido, nos ha comprado. Hermanos, ahora somos parte del cuerpo glorioso de Cristo. Antes que estábamos alejados, separados, alejados de Dios sin ninguna esperanza, hermano. Ahora el Señor nos ha juntado, hermano, y somos el cuerpo glorioso de Cristo, el cual hoy venimos a alabarle, a exaltarle, hermano, por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Él es Dios por los siglos de los siglos. Él será Dios, siempre ha sido Dios, hermano. Llévate a tu casa, hermanos, estas últimas palabras, hermano. Toda la ira de Dios fue satisfecha, hermanos, por su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Él triunfó sobre todo principado, derrotando a Satanás. Hoy tenemos, hermano, que agradecer al Señor por todo eso que el Señor hizo por nosotros. Y una vez más, no éramos mejores que nadie. Todos, todos, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos ha salvado, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado mediante a tu Hijo, Señor. Y no es que seamos más o mucho mejores que otras personas, Señor, sino que a usted, Padre, le ha placido darnos, otorgarnos esta salvación tan grande, porque tú eres rico en misericordia. Y esto únicamente es don tuyo, Señor, no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, Señor. Gracias porque tú eres grande, Señor, y por el perdón de pecados y esta salvación tan grande que tú nos das. En tu nombre santo te damos gracias. Amén.